Dios bendiga, bienvenido al programa Palabra de Vidas. Le invitamos en esta gloriosa mañana. Bendiciones, bendiciones. La paz del Señor sea con ustedes. Lo esté iluminando una vez más. Vamos a compartir unas palabras muy poderosas y la palabra se va a estar centrándose acerca de la familia, la religión y el hogar. La fe es la base y el punto central del hogar. Y queremos hablar estos tópicos porque nuestras familias y los hogares hoy en día están atravesando, eh, aparte del estándar de la educación sobre la familia, y se está viniendo dando casos espiritualmente muy confusos acerca de la religión, lo que es Dios, lo que es la Biblia. Una religión es alguien que profesa el nombre de Dios. Eso es lo que quiere decir religión, profesar el nombre de Dios. O alguien que es líder de una institución religiosa. Eso es una religión. El problema está en ser religiosos de más. Pero todo el que asiste a una iglesia está asistiendo a una religión. Entonces, hay muchos patrones de conducta que se dan acerca de lo que es la educación religiosas, que es ahora es la fuerza espiritual de la educación. Esa fuerza tradicional, religiosa, esa es la fuerza de la educación. Y hay que tener mucho cuidado cuando uno expresa a Dios de una manera que no que son patrones distintos. Del punto de vista del dogmas, no hablo del punto de vista del dogma, sino hablo del punto de vista de las realidades existenciales. Cómo debemos expresar a Dios, cómo debemos hablar de Dios. Entonces, hay muchos problemas hoy en los hogares, lo que es la religión. Pero todo como quiera se basan a Dios. Dios es el centro. Jesucristo es el centro de la religión, es el centro de la creencia, de la cultural. Entonces, hoy vamos a estar hablando de un punto central, que es la fe, el hogar, la religión y cómo educar a nuestros hijos. La educación, de dónde provienes. Entonces, y vamos a hablar hoy acerca, y esto nos habla acerca del plan amorífico, del amor externo de Dios, de salvación de la comunidad familiar, que se le atribuye como una obra comunitaria al pueblo. Entonces, esa obra comunitaria es de hecho de los líderes. Entonces, el plan familiar, de salvación familiar, eh, no depende de una religión, depende de la educación. Entonces es un plan amorífico. La palabra amorífico es el plan amorífico de Dios. Cuando hablamos de ese amor amorífico, hablamos de un amor, del enigma del amor, del misterio del amor, que va más allá de todos los límites. Ese enigma del amor va más allá de todos los límites y nos habla de esa fe pura, santa, sin mancha, una fe que debemos escucharla con todos los oídos abiertos, porque es una fe que nos llena de satisfacción, nos llena de conocimiento, nos llena de meditación de cosas buenas, esa fe. Entonces es parte del plan amorífico, del amor de Dios, de la salvación familiar. Y eso tiene que ver con la educación religiosa. Y sabemos que la educación religiosa, doctrinar, es la fuerza doctrinal. Esa es la fuerza doctrinal. Y cuando hablo de religión, estoy hablando de alguien que profesa una fe. Eso es religión. El problema está en ser religioso de más. Yo soy religioso, yo pertenezco o pertenecemos a una religión. El problema está en ser religioso de más. Entonces, ese plan amorífico de salvación familiar, de la obra comunitaria, doctrinar en el hogar, en la familia, debe ser una fe pura. Porque dice el apóstol Pablo que le dijo que sean como Eloidas, que tenía una fe no fingida, puras, una fe sin mancha. Y todo el hogar debe contribuir con el conocimiento, con la fe positiva, tener un buen mensaje positivo y tener una buena doctrina sana, puras, con una conducta adecuada al Señor. Entonces, de ahí proviene la salvación familiar. Entonces hay una obra comunitaria de los líderes. Entonces es un amor de un plan, del plan amorífico de Dios. Cuando hablo del amor amorífico, hablo de
del enigma del amor, que es el misterio de la fe, se va más allá. Es el enigma del amor, es el misterio de la fe y es a donde Dios no tiene límite para expresar todo su amor. Entonces, Josué 24:15 dice, Josué 24:15 dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y eso es algo muy adecuado para la familia. Mi casa y yo serviremos a Jehová, poniendo restricción a las medidas, a la educación religiosas. La educación religiosa positiva influye mucho en el conocimiento y en la tradición de las palabras. Entonces, en nuestra familia tenemos que ver el estilo de doctrina que se le debe dar. Y es la base fundamental poner la mirada en las doctrinas. Entonces dice Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero Pablo se va más allá. Pablo se enfoca en el punto virtual. Dice el apóstol San Pablo, creer en Dios y serán salvos yo y mi casa. Creer en Dios y serán salvos yo y mi casa. Es la misma palabra que Josué dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y el punto central de la familia es la religión. La educación religiosa. Es el punto central, la educación religiosa. Es el plan amorífico de Dios, que es una fe sin límites. La educación de la fe. Entonces, es un punto vital. Es el punto vital. La familia es el enfoque. La doctrina es el enfoque. ¿Qué tus hijos están escuchando? ¿A qué le ponen atención? Su oído le ponen atención. ¿A qué palabras? ¿Qué están escuchando? Entonces, y Pablo hace referencia a todo esto y es parte de los méritos de la iglesia, la fe. Cuando hablo del amor honorífico, hablo de la misma fe, que es algo sin límites, es algo, es el enigma de la fe. La fe es el amor honorífico, se va más allá. Entonces, la virtud de los padres es lograr tener una familia funcionar en función de enseñarle a los hijos de cómo ser más humanitarios, enseñarle a los hijos de cómo hacer más humanitarios, de ser más humanitarios y cultivar el misterios del enigma del plan amorífico de Dios, que es la clave del éxito de todos nuestros hijos. Es la clave del éxito de todos nuestros hijos. El plan amorífico de Dios es la clave del éxito de todos los hijos. Entonces, esa es la función del hogar, es la función de la casa. Entonces, todo esto se viene dando desde el principio. Y Jesucristo mismo se enfrentó, la religión enfrentó, y la religión no es mala, lo que es malo es ser religioso. Entonces, hay tres causales. Hay tres causales que toda religión y toda dominación llevan. Y estas tres causales son las tres creencias culturales de la vida social, que son la razón global de las persistencias, que en ella es la fe, que es la sustancia, en ella está la santidad y está el optimismo. Todas religiones y todas creencias y cultura y doctrina llevan esta, la fe, la santidad y el optimismo. Y es inseparable de la razón. Es inseparable de la razón. Esas tres son inseparables de la razón y es las tres creencias culturales de la vida social, de la razón global de las persistencias de las razas humanas. Y entre ellas está la educación religiosa. Estas tres causales son la fe, la santidad y el optimismo. Es inseparable de la razón. Entonces, la razón es que nosotros debemos creer que Dios existe, que Dios es real, que Dios es verdadero. Entonces, aquí vemos que Hebreo 11:3 dice, por la fe entendemos que fue constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo invisible fue hecho de lo invisible. Pero dice Hebreo 11:1 dice en la versión original, dice aquí, en esta otra versión que le da más claridad, Hebreo 11:1 dice, es pues la fe, es la sustancia de lo creado y la convicción de la razón. Wow. Es pues la fe, la sustancia de lo creado y la convicción
de la razón. Y dice, y por la fe entendemos que fue constituido el universo. Es de modo que toda religión, toda cultura, toda creencia lleva esta razón. Tiene esta razón como lógica y la lleva. El problema está en tú hablar fuera de la palabra de Dios, en tú hablar tus propias opiniones. Y esto es lo que los religiosos, cuando hablan fuera de la opinión de Dios, entonces se enfrentas a lo que es las tres razones culturales de las creencias sociales de la raza humana y de las preexistencias. Entre ellas la fe, la razón, la santidad y el optimismo. Entonces, esas son las tres causales de toda religión y toda dominación. Entonces, nuestra familia y el hogar debe tener estos tres fundamentos: la fe, la santidad, no pecar, la santidad y el optimismo. ¿Por qué el optimismo? El optimismo no hablas de ese amor honorífico de Dios. Como el optimismo no habla del amor honorífico de Dios. Entonces, esta es la razón. Entonces, dice el libro de Hebreos 12:14, que unas de las creencias y de la razón global del universo es la santidad. Como dice Hebreo 12:14, dice, seguir pues la paz con toda santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esa es la razón de vida de la familia, de las doctrinas, de las creencias, de las tradiciones que se deben estar dando y efectuando en toda religión, en todo hogar, como doctrinas, como conductas visibles y vitales de saludables para la familia, para la doctrina y para la religión. Es saludable. Pero aquí vemos que el optimismo es vivir la gratitud y el agradecimiento de la obra de Dios familiar. Como dice Romanos 12:3, que nos habla el punto central, evitar el optimismo, que las religiones también tienen que llevarlo. El optimismo, las religiones tienen que llevarlo. Romanos 12:3 dice, digo pues por la gracia de Dios, por la gracia que Dios me ha sido dada, a cada uno de nosotros, que no tengas un mayor alto concepto de sí mismo, de que debemos tener, sino que pensar de sí mismos con cordura, conformes a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Y eso habla a las religiones, eso habla a las doctrinas familiar también, y eso habla a las creencias. No nos dio Dios un mayor acto de concepto de sí mismo que el cual uno debe tener. Y dice, y se nos dio una medida de fe repartida a cada uno de nosotros. Y eso habla la religión. Esa medida de fe la religión habla también a las conductas en el hogar, en la familia. Habla de la doctrina del Señor. Entonces, el optimismo es parte, la santidad y la fe, y son inseparables. Son inseparables y no hay desigualdad ninguna. Y toda religión, nominación, tiene que llevar estos principios como un acto saludables para ser escuchado por las demás personas. Entonces, esto es parte de toda la razón. Entonces, una religión es algo que profesa una fe. Una religión es algo que profesa una fe. Y es una religión. La religión en sí no es mala. Lo que es malo es ser religioso. En tú endiosearte y querer ser más santo de las cuentas y querer ser el más santo de las cuentas. Eso es religiosidad. Y eso hay problemas cuando tú te vuelves religioso y el que cree que tú vives en el cielo ya. Eso ahí hay problemas. Entonces, esas tres son irrefutables y es las causales. Entonces, entre ellas, esas tres son colectivas. No habla de las deidades, de la divinidad, de la inculturización. La inculturización de la raza humana, de las tres creencias culturales, de la inculturización, la fe, la santidad, el optimismo. Entonces no habla de la divinidad de Dios y no habla de la deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esas son las tres causales, la fe,
la santidad y el optimismo. Y es la razón de la persistencia. Y estas tres son existenciales y de convivencia a todo, a la religión, llámase católica, llámese adventista, llámese pentecostales, llámese cualquier otra dominación, llámese cualquier dominación. Tienen que vivir esas tres y es la causal de todo el universo. Y ha causado mucho conflicto. Y esa es la razón. Entonces nosotros tenemos que tener estas tres razones como un acto como acto familiar en nosotros mismos de convivencias. Entonces, Cristo ahora vino a ser el centro de la tradición. Cristo ahora vino a pasar a ser el centro de la tradición cultural y también familiar. Cristo se ha familiarizado en los hogares. Los hogares han respetado a Cristo de una forma muy especial. Cristo ha venido a ser el centro de la tradición, de la familia, del hogar, de las culturas, de todo. Y se ha familiarizado en todo. Cristo está familiarizado en todo, en los negocios, en todo está familiarizado Cristo. Entonces, ahí vemos que Primera de Pedro 2.7 dice que Cristo ahora es el centro de la tradición cultural y familiar. Primera de Pedro 2.7 dice, las piedras que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. La piedra que los desechadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Esa cabeza del ángulo es el centro de toda religión, dominación y incluyendo a las familias, a la doctrina familiar. Entonces, dice también de Pedro 2.5, ahí primera de Pedro 2.5 dice, más vosotros también como piedra viva, ser edificado como casa sacerdotal y santa para ofrecer a Dios sacrificio aceptables. Y a esto incluye a Cristo. Entonces, toda dominación dice casa sacerdotal, incluyendo a los hogares, casa sacerdotal, incluyendo a llevar el sacerdocio a tu hogar. Por eso fue que San Pablo dice, el enfoque vital de San Pablo es creer en Dios y serán salvos tú y tus casas. Entonces, dice Josué 24:15, mi casa y yo serviremos a Jehová. Ese es el centro. Entonces, el agradecimiento de la gracia de Dios en la familia es el punto vital de la persistencia. Entonces, tenemos que ser edificados como casa espiritual para que Cristo venga a morar, Cristo sea el centro de toda religión, nominación, cultura, creencia, tradición y todo. Entonces, esto es parte de la educación religiosa. Y esa es parte de la educación religiosa y esa es la fuerza doctrinal. La educación religiosa es la fuerza doctrinal global del universo. ¿Por qué? Porque la razón de toda la existencia es la palabra de Dios, es la Biblia. Porque dice Hebreo 11:3, por la fe entendemos que fue constituido el universo, de modo, por las palabras de Dios, de modo que lo invisible fue hecho de lo invisible. Entonces, el bienestar y el porvenir global de la salud educativa religiosa es la fuerza tradicional que depende de nuestra doctrina familiar y educativa. Ahí está el porvenir. El porvenir global, ahí está. En la educación religiosa. Es la fuerza educativa de toda, de la familia, del hogar, de las tradiciones. Ahí está. Entonces, como dice segunda de Timoteo 3:10, en la cual es una versión original. Lo cual es en la versión original. Sí, segunda de Timoteo 3:10 dice, pero tú has seguido mis doctrinas, conducta educativa como la fe, el amor y el optimismo. Segunda de Timoteo 3:10 en una versión original más actual. Lo dice de una forma más correcta. Dice,
Pero tú, hijo Timoteo, has seguido mi doctrina, mi conducta educativa, como la fe, el amor y el optimismo. Como la fe, el amor y el optimismo. Tú has seguido mi eso. Entonces el bienestar de porvenir del mundo y la salud educativa religiosa ha venido a ser la fuerza del universo, de los hogares, las costumbres, la disciplina ha venido a ser, la educación religiosa ha venido a ser, las disciplinas de todo, ha venido a ser el templo. Entonces Timoteo le dice, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta educativa, como la fe, el amor y el optimismo. Y esas son las tres razones de las creencias culturales, sociales, religiosas y tanto doctrinal y familiar. Entonces, debemos enfrentar los problemas religiosos que dañan nuestra educación. Porque muchos van a imponer la palabra de Dios a pensar a que se le venga en gana lo que quiera decir. Y a veces trae mucha confusión. Pero cuando tú pones a prueba los principios, la palabra de Dios y lo establece y lo aplica, es más positivo, es más saludable, porque la gente te entiende, porque está hablando por la palabra de Dios. Pero cuando tú vas a un altar a imponer lo que tú te venga en gana, y eso son otra cosa. Pero no puedes basarte a eso. Tienes que basarte a la escritura. Entonces dice Pablo que uno de los requisitos de los padres en el hogar, dice Pablo, hablando en una versión original, la versión original, dice Timoteo 3.2, primera de Timoteo 3.2, lo voy a leer en esta versión que es más clara. Primera de Timoteo 3.2 dice, pero es necesario que el padre de familia sea irreprensible, marido de una sola mujer, prudente, hospitalarios, apto para enseñar. Pero dice 1 Timoteo 3:4, ahí más para abajo, dice 3:4, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda sinceridad y honestidad. Y tú dices, estas palabras, ¿de dónde salieron? Estas palabras como que están muy saludables. Estas palabras están como muy saludables. Dice 1 Timoteo 3:4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda sinceridad y honestidad. Wow, eso está tremendo. Y dice, y que el padre de familia sea prudente, hospitalario para todo acto de enseñanza. Tiene que ver, es un problema grave, que hay muchos que quieren enseñar fuera de la palabra. Hay muchos que quieren imponer su patrón y su norma fuera de la palabra. Pero cuando tú la pones a prueba en la palabra, ahí es más saludable. Dice apto para enseñar y que gobierne bien su casa, con sujeción a sus hijos, con buena disciplina, sinceridad y honestidad. Esto es algo muy saludable. Entonces, dice que enseñe bien. Que enseñe bien con prudencia. Y que sea hospitalario, marido de una sola mujer. Y sea irreprensible. Primera de Timoteo 3.2. Y dice, primera de Timoteo 3.4, que gobierne bien su casa. Entonces, esto es parte de las creencias culturales que se ha venido perdiendo, se ha venido cayendo. Pero la fe ha venido a ser el créditos educativos de la educación familiar, a fiarse de su confianza a los padres. La fe se ha venido a pasar a ser el crédito de la educación familiar de los padres y de los hijos. El crédito es la fe ahora mismo. Cuando hablo de créditos, estoy hablando que la fe es educativa para todo acto de enseñanza. La fe es el enigma del amor. El amor amorífico es el enigma. Y no hay límite. Dios no puso límite ahí. Eso es infinito. Entonces, aquí vemos que Isaías 38:19 dice, el que vive y confíes en ti, te alabe, como el Padre que andas, que hará notoria la verdad a sus hijos. Isaías 38:19 dice, el que vive, confíes en ti,
te alabe como el padre que hará notoria la verdad a sus hijos. Como el padre que hará notoria la verdad a sus hijos. ¿El qué? El padre tiene que cuidar de sus hijos, saber lo que sus hijos están escuchando. Sí, claro que sí. Saber a qué oído le está poniendo atención, a qué le está poniendo atención. Y ser más humanitarios. Porque la gente piensa que la gente piensa que la espiritualidad está fuera de lo común. La hospitalidad no está fuera de lo común, la hospitalidad se liga a lo común. Por eso es espiritualidad. Y ser espiritual también es ser humanitarios. Porque tú traes principios de Dios al universo. A que los hogares, la familia lo vivan. Entonces, el padre debe enseñarle notoriamente la verdad a los hijos. Entonces, una de las observancias de los judíos tradicionales, era enseñarle a los hijos la ley condicional de Dios. Y hubieron muchos del pueblo de Dios que quebrantaron y fraccionaron la ley de Dios. Que fraccionaron la ley de Dios. La fracción de la ley de Dios es un pecado. Hubieron muchos. Entonces, la observancia de la ley judía tradicional era que practicaran la palabra de Dios. Entonces, esta observancia de la ley judía, como dice Mateo 15:2, que los discípulos fraccionaron una ley de Dios. Mateo 15:2 dice, porque tus discípulos quebrantaron la ley de la tradición de los ancianos. Dice Mateo 15:2 dice, porque tus discípulos quebrantan la ley tradicionales de los ancianos. Sí, muchos se rebelaron contra esta ley. Entonces, los ancianos tenían su ordenamiento por la ley. Los padres antiguos tenían su ordenamiento por la ley. Cuando entran al nuevo orden del mundo mundial, se armó un desorden en la palabra de Dios. Dice, porque tus discípulos quebrantan la ley de la tradición de los ancianos. Sí, entonces, habían problemas, porque ya había una ley. Entonces, la tradición, y este es un texto que la Biblia aquí no habla de la tradición. No habla en Mateo 15:2, no habla de la tradición que fue rota. Entonces, aquí vemos en Gálatas 1:14 que dice, Gálatas 1:14 dice, y en el judaísmo aventajan a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de la tradición de los ancianos o de vuestros padres. Gálatas 1:14. En el judaísmo aventajan, la palabra aventajan a muchos de mis contemporáneos de mi nación, haciendo más celosos, eran celosos de la tradición de los padres. Y por eso era que los discípulos fraccionaron esa ley. Y eran celosos los ancianos. Fraccionaron esa ley. Y dice, aventajan de mis contemporáneos, que eran celosos más de las tradiciones de los ancianos de nuestros padres. Tenían celo, porque había mucho desorden en los tiempos antiguos. Y la ley de Dios era fraccionada. Pero aquí vemos a donde el apóstol Pablo reprende al apóstol Pedro. El apóstol Pablo reprende al apóstol Pedro. En Gálatas 2:14 dice, pero cuando vi que nos andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, le dije a Pedro, delante de todo, tú siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos. ¿Por qué obliga a los gentiles a judaizar? ¿Por qué obliga a los gentiles a judaizar? Ahí Pablo reprende a Pedro. Pedro quería judaizar a los gentiles y no vivía como judío, siendo él judío. Jesús era judío también. Pero aquí vemos que le hace esa reprensión. Pero aquí el libro
de Santiago no habla qué es lo que es la religión. El libro de Santiago no habla qué es lo que es la religión. Santiago 1:27 dice, la religión pura sin mancha delante del Padre es visitar a los huérfanos y a la viuda en su atribulación. Eso es religión. Eso no habla de la solidaridad del cristianismo, no habla de la fe, no habla de la santidad, del amor, de los optimismos. La religión pura del Padre sin mancha delante del Padre es visitar a la viuda, a los huérfanos en nuestra tribulación. Entonces, lo fundamental de toda religión y familia es obedecer a la palabra de Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde. Lo invitamos a que vaya a la opción de abajo, te suscriba, le dé like, comente, publique. Estamos pendientes a tu comentario. Vaya a nuestro YouTube y te suscriba. Te deseamos que Dios le bendiga y tenga buena suerte en las palabras de Dios y que Dios lo esté bendiciendo de una forma especial.